Estoy aquí recién salida de la ducha. Hoy ha tocado correr un poquito para llegar. Pero bueno, ya estamos aquí. A ver qué veo por aquí a Inés. Ya está por aquí. Vamos a esperar unos minutillos. Ahí ya veo a Amparo, qué guay. Además es que este directo hemos cambiado un poco la hora, que todos los teníamos a las 7:30. Este lo hemos retrasado un poquito. Así que vamos, ahí ya se va uniendo la gente. Qué guay, qué guay. Bueno, último directo de este mes de febrero, de este mes que he decidido volver a repetir los directos que hice el año pasado. La verdad que siempre es una experiencia súper positiva porque estoy conociendo a muchísima gente, estamos tratando temas muy interesantes, también ese feedback me está llegando de vosotros, que ya sabéis que siempre os invito a que después de los directos os pongáis en contacto con nosotras para valorar qué tal ha sido el directo, qué temas os gustaría tratar, quién sabe si esto lo vuelvo a repetir también en un futuro, porque al final también para mí es súper enriquecedor. Y hoy, para el final, no hemos dejado un tema menos interesante. De hecho, a mí me encanta, soy también un poco friki de estos temas, y es que vamos a hablar sobre el material de trabajo que usamos en el caballo, en concreto la cabeza de trabajo. Ahora se está hablando un montón sobre el tema de las monturas, el ajuste de las monturas, que por supuesto no le quiero quitar ningún tipo de importancia porque es que son fundamentales el saber que una montura está correctamente ajustada a nuestro caballo, pero tampoco hay que olvidarnos de la cabeza de trabajo. La cabeza de trabajo es otro elemento que usamos muy importante en la comunicación con nuestro caballo, tanto si usamos embocadura como si no usamos embocadura. Entonces este es un tema que también me parecía súper importante comentarlo por aquí. Además también es un tema que también a veces trae confusión porque bueno, hay palabras que muchas veces se usan con el objetivo de vender, ¿no? En marketing, que también pues creemos que estamos comprando algo beneficioso para nuestro caballo y luego no lo es tanto. Entonces, me repito otra vez, me ha parecido un tema que es muy interesante, así que no me voy a enrollar más, que ya sabéis que aquí el tiempo vuela. Y hoy vamos a tener a una invitada que he tenido la suerte de conocerla en persona el año pasado, y la verdad que lo disfruté mucho porque hizo una formación justo sobre cabezadas, en ese caso eran cabezadas sin embocadura, y la verdad que bueno, fue un poco de cabezadas en general. Es verdad que nos centramos más en las sin embocaduras, pero también recuerdo que estuvimos hablando de embocaduras y la verdad que lo disfruté muchísimo. Ella es Inés Brull, ella se encuentra en Valencia, que tienen un proyecto junto con su compañera Sofía que se llama Rursus Ecus, que yo digo siempre es un nombre que es difícil de acordarme, pero no voy a ir yo de lista porque Kifieki tampoco es el más fácil para recordar, así que empatizo con ellos muchísimo. Y la verdad que eso, es una compañera que en nada ya es compañera veterinaria, como es como soy yo, y ella pues también le gusta mucho el tema del material, cómo afecta al caballo y sobre todo el tema de las cabezadas. Así que no me enrollo más y voy a invitar a Inés a que se una y empezamos. A ver, que aquí, y tengo aquí las preguntas. A ver, que no la estoy viendo. A ver. ¡Aquí! ¡Hola, Inés! ¡Jope, cómo te ha Hola. crecido el pelo! De la última vez que te vi, oye, te queda fenomenal. Gracias. Bueno, Inés, ¿qué tal estás? Muy bien, Bien. encantada de estar Bueno, de nuevo. primero de todo, darte muchísimas gracias por asistir a este tema que me parece tan interesante, que estoy segura que yo también voy a aprender mucho, y que es algo que yo creo que eso, que el tema de la montura se está ahora dando mucho nombre, ¿verdad? Y la cabezada está así un poquito escondidita, ¿no? Así que me parecía un tema muy importante para traer aquí hoy. Pues muchísimas gracias, yo estoy encantada. Vamos, ya tuvimos la oportunidad el año pasado de hablar esto bien a fondo y a mí es que es un tema que me encanta, ya lo sabes. Así que por eso sé que esta conversación va a salir muy fácil, porque cuando a las dos personas nos gusta el tema del que hablamos, seguramente se nos vayan las cosas un poco por ahí. Así que si te parece bien, voy a empezar ya con las preguntas, ¿vale? Y la primera pregunta que te quería plantear es que, ¿qué detalles consideras que son los más importantes a la hora de fijarnos si una cabeza de trabajo se adapta a nuestro caballo?
Vale, a ver, yo lo primero que tengo en cuenta, si puedo ver al caballo en directo, Sí, digamos, en movimiento y tal, es que tenga, eh, básicamente, que tenga libertad de movimiento en las articulaciones principales que van a afectar a la cabeza. Es decir, la occipital entre la primera cervical y el cráneo y la ATM. vale. Es decir, si el caballo puede masticar y puede mover la nuca libremente. Si eso no pasa, ya sabes que tienes problemas. O sea, si es un caballo que directamente ya está muy apretado o muy tenso arriba y tal, ya algún problema hay. Que va a ser de testera, que va a ser de frontalera, que va a ser de muserola, que va a ser de embocadura si la lleva, que va a ser... Igual no hay ningún problema ni siquiera con la cabezada y está en la de contacto. Pero si el caballo no puede mascar, no puede bostezar, no puede estirar el cuello, moverlo, flexionarlo y tal, con libertad, de base ya tienes problemas. Efectivamente, yo creo que eso, todo el equipo no puede limitar, ¿no? El movimiento del caballo. O sea, tanto hablamos de una montura, hablamos de un pecho petral, hablamos de una cabezada, hablamos de una embocadura, ¿no? El equipo, pues es algo que necesitamos nosotros para trabajar a nuestro caballo, pero debe de adaptarse a él lo máximo posible para no limitar su movimiento, ¿verdad? Totalmente. Efectivamente. Y una cosa que me parecía importante traer aquí, que por eso lo queríamos hablar, porque yo creo que en marketing se usa mucho y que muchas veces también puede ser un poco confuso. Yo creo que para los propietarios es la palabra anatómico, porque vemos mucho, ¿no? Cabezada anatómica, muserola anatómica, testera anatómica. Primero de todo, ¿qué es lo que quiere decir la palabra anatómico? Es que, a ver, a nivel, claro, a nivel científico, pues sí, pues sabes qué es lo relacionado con las estructuras anatómicas, con cuál es la estructura física, digamos, ¿no? De huesos, musculatura, tendones, ligamentos. A nivel marketing, que es como se utiliza el ponerlo en una etiqueta, es que no significa nada. O sea, no tiene un sentido como tal que si tú tienes testera y testera anatómica, que ésta te vaya 100% a ajustar a tu caballo, ni muchísimo menos. Eh, Luego también tenemos que tener en cuenta de entrada que la variedad de razas de caballos que hemos ido seleccionando con los años es que no tiene nada que ver ajustar a un frisón que a un arabito. Entonces, la testera, por muchas curvas y muy chula que sea, es que igual al arabito le hace mucho más daño que una testera recta, por ejemplo. Pongo un arabito por poner un ejemplo, Exacto. podría ser cualquiera. Entonces, como tal, en cuanto a cabezadas, no hay una definición que tú digas, mira, es que las testeras anatómicas o las frontaleras anatómicas o la muserola anatómica es 100% mejor. De hecho, hay muserolas, por ejemplo, que se venden como anatómicas y es más porque dejan el espacio para la embocadura, para que no se te acople la embocadura encima, que para el caballo como tal. La embocadura no es la anatomía del caballo tampoco. Y se De supone... hecho, ahora que justo lo has comentado, me ha pasado recientemente que de hecho le saqué una foto porque me llamó mucho la atención. Efectivamente, una muserola que se vendía como muserola anatómica y me ha resuelto la duda que tenía porque, claro, yo normalmente las muserolas anatómicas que estamos viendo son las que tienen la curvatura, vamos a decir, hacia abajo para liberar el foramen infraorbitario, ¿no? Pero en este caso la curvatura la tenía hacia arriba. Y entonces a mí me despisto totalmente, digo, ¿y esto por qué, qué sentido tiene? Pues mira, ya te dije que iba a aprender algo seguro, pues ya he aprendido hoy algo nuevo. Entonces es que yo creo que con esto estamos reflejando un poco lo peligroso que es simplemente con leer la palabra anatómico, eh, creer que eso significa o que es sinónimo de beneficioso para nuestro caballo, ¿no? Porque como bien dices, hay que tener en cuenta la anatomía que tiene cada caballo y también hay que ver, vale, ese diseño anatómico, ¿para qué se ha pensado? Como bien dices, ¿se piensa para dejar movimiento a la embocadura? Vale, pues es que a lo mejor ese no es el objetivo que yo estoy buscando en mi caballo, ¿no? Entonces está claro que eso me parece muy importante a tener en cuenta y la verdad que me alegro mucho que lo hayas comentado, porque eso también veo mucho con el tema de las testeras. Las testeras anatómicas, ¿cuántas testeras anatómicas hay? ¿Cuántas formas hay? ¿Y cómo te aseguras de que esa testera anatómica, cuando tú la vayas a probar en tu caballo, va a ir bien? ¿No? Porque ya, como bien comentabas, no tiene nada que ver un arabito que un frisón. La No, curvatura de la oreja no tiene nada que ver. Entonces, yo creo que esto sí que está guay que lo comentemos de no a la hora de buscar una cabezada, no leer la palabra anatómico, ya nos debemos de quedar tranquilos y ya nos va a asegurar, ¿verdad?, de que se va a ajustar bien a nuestro caballo. claro, es que además también está muchas veces el problema, vamos, el problema, entre comillas, que la comunicación con la marca o con el vendedor de la
cabezada que sea es un poco complicado. Entonces, hay marcas que están diseñadas para un estándar de raza concreto, que pues si yo trabajo, pues estoy en Irlanda o en Reino Unido y trabajo sobre todo con conemaras y con ponies nativos, pues sé más o menos con qué patrones están cortados. Pero si de repente te vas a un centro europeo y le pones esa testera anatómica, pues a lo mejor la curvatura es que no va a tener nada que ver. Efectivamente. Pero tú a la hora de comunicarte con la marca o comunicarte con el vendedor, sobre todo pues eso, de una marca alemana o de una marca de Reino Unido, te la venden aquí y el vendedor tampoco sabe saber en qué caballo han estado pensando. Efectivamente. Entonces, ahí sí que es verdad que es un poquito complicado. Exacto. La compra, digamos. Sí. Sí, efectivamente. Ahí por eso yo creo que siempre es importante intentar contactar con alguien que también esté formado en este campo, porque igual me vuelvo a repetir que saddle-fitters cada vez por suerte tenemos más personas que se estén formando en el ajuste de la cabezada, no hay tantas. Entonces muchas veces es que en los mismos distribuidores, ¿no? No tienen estos conocimientos, ¿no? Para poder ofrecerte eso, un ajuste correcto de esa cabezada o valorar si esa cabezada le está viniendo bien o no para tu caballo. Otra pregunta, Inés, que te quería comentar es que ya hemos estado repitiendo que ya sabemos que ponga la palabra anatómico no significa que ya nos tenemos que despreocupar totalmente. Entonces, ¿qué cosas nos tenemos que fijarnos así muy básicas que nos pueda asegurar un poco, bueno, más que asegurar, de estar un poquito tranquilos de, oye, por lo menos esto parece que tiene buena pinta, ¿no? ¿Qué cosas nos tenemos que fijar para ver si más o menos nuestra cabezada se ajusta o no a nuestro caballo? Un poco las cosas más básicas, o que si las vemos que eso no va bien, nos tiene que saltar una alarma. A ver, aquí hay un poco dos temas. Una cosa es cuando tú tienes la cabezada en la mano, por ejemplo, estás en la tienda y la tienes en la mano, el saber un poco si tiene buena pinta o no es una cosa, y luego el ponerlo en el caballo. Okay. Siempre el confirmar el ajuste va a ser con el caballo en estático y en dinámico. Esto, igual que en las monturas, pues eso, tú ves la montura, la ves muy bonita, te la tienes que llevar, ponerla, revisarla y luego muévete con ella. Con las cabezadas pasa lo mismo. Entonces, de entrada, si la tienes en la mano, hay un poco reglas generales que luego se tienen que adaptar, por supuesto, a la disciplina que se haga o a la actividad que se haga. No es lo mismo pues ir bitles que con embocadura para hacer domo, para hacer rutas. No tiene nada que ver. Pero por norma general, que haya acolchado suficiente, no en exceso, porque luego ponemos borreguillos así en las narices y tampoco conviene, pero por ejemplo, un acolchado suficiente en la muserola, que tú notes que esté blandito, eso siempre va a ser un plus. Las muserolas anchitas, más o menos 2, 3 dedos, sobre todo si tiene que ser más ancha, que sea en la parte de delante y luego se haga más fina, para que no estorbe. Eso siempre va a ser una green flag. Luego, tema testera, sí que es un poco más complicado porque tienes que adaptarte muchísimo al caballo. Por lo general, sobre todo si vas a usar bocados o jaquemos que vayan a hacer presión sobre la nuca, también que necesitas ese acolchadito. Y luego el tema frontaleras, que estén en U o en V. Las rectas, mejor que no. Ok. Por, Fenomenal. por el reparto de presión. Y luego, por supuesto, lo dicho, verlo en tu caballo y ver si, pues eso, se liberan bien las orejas, se liberan los relieves óseos. Esto un poco a grosso modo para Sí, sí, sí. Sí, ya te digo, o sea, como cosas todo que el mundo. cuando uno de los oyentes que esté escuchando de repente mañana vaya y le ponga la cabeza a su caballo, cosas que se tiene que fijar, que vamos a decir que son red flags, de decir, esto lo tienes que cambiar. Como bien has dicho, el tema, por ejemplo, de la frontalera, ¿no? Que es evitar la frontalera recta. Pues eso, por ejemplo, me ha parecido eso súper práctico, porque eso todo el mundo lo podemos ver. Es verdad que esto, por supuesto, siempre estaría mucho mejor el poder dar una charla con imágenes y demás, pero para eso, tú es verdad que has dado charlas presenciales muy interesantes allí en Valencia, así que eso, que te sigan para que esté pendiente, por supuesto, de esas futuras formaciones. Un poco con lo que comentábamos, una cosa yo creo que no hemos aún mencionado, pero que sí que me parece muy importante y que es súper frecuente de ver, que yo no paro de verlo, es el tema de la hebilla encima de la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular, para los oyentes que no la sepan identificar, cuando el caballo abre y cierra la boca, justo arriba ahí de la cuenca del ojo, ahí vemos como un bultito, ¿vale? Y nosotros podemos ver cuando el caballo mastica, si ponemos la mano ahí, que hay un movimiento, y esa es la articulación temporomandibular. Y es súper frecuente que la hebilla de los montantes se encuentre ahí encima. Pero es que veo que es algo también difícil de evitar,
así de primeras, a la hora, me refiero a la hora de buscar cabezada, porque la mayoría de cabezadas da la sensación que están pensadas para que las hebillas se pongan ahí arriba. Sí, esto es uno no sé, de mis errores favoritos, por no decirlo de otra forma. Sí. Súper, súper, súper frecuente. Sobre todo que estén en la ATM y ya lo que es catastrófico es cuando están amontonadas una hebilla encima de la otra, haciendo más presión por si acaso. Sobre todo Exacto. cuando tenemos dos embocaduras y cositas así, de repente tienes un montón de hebillas que tienes que concentrarlas en un solo punto y te caen todas una encima de la otra. Las hebillas nunca, jamás, bajo ningún concepto, en ningún caballo, deberían estar más arriba del ángulo exterior del ojo. Ese es el límite que tenemos que tener siempre en cuenta. Se ha hablado, pues, se le dio mucho bombo y lo que más se conoce es el tema de la muserola, de 2 dedos por debajo de la cresta facial y tal, vale. Pero el tema de la ATM tendría que estar libre, sí, vamos. Nosotros la tenemos aquí delante de la oreja, con que te pongas los dedos, hagas un poquito de presión y abras y cierres la boca, es que ya te da un dolor de cabeza horroroso. Si supiéramos la cantidad de nervios y de vascularización y todo el movimiento que tiene el caballo, es que es horroroso poner lo que sea encima, tiene que estar liberado. Entonces, todo lo que son hebillas, del ángulo del ojo hacia abajo. Es difícil hasta cierto punto por lo que dices. Los montantes muchas veces parece que son como kilométricos para los caballos. Ya por suerte cada vez más marcas que se están dando cuenta de esto y que lo están corrigiendo. Y dentro de lo malo, es de los errores más fáciles de corregir, en el sentido de que si eres un poco manitas o tienes un zapatero majo en el barrio, el cambiar la hebilla 3 centímetros más abajo es lo más fácil que puedes hacer para arreglar la cabeza. Otra cosa es que me digas, mira, que la cabeza me ha costado 300 euros y la muserola no me vale. Pues es que igual tienes que cambiar. Igual podemos salvar el resto de la cabeza y la muserola la cambias, pero precisamente el montante es de lo más fácil y de lo más barato de modificar, sobre todo si es acortarlo, que es lo más frecuente. Efectivamente. Sí, es un error lo que tú dices. Yo creo que es de los más frecuentes de ver, pero también de los más fáciles en principio de arreglar si tienes eso, pues un guarnicionero, o tienes un zapatero o alguien que trabaje con el cuero, ¿no? Que al final es simplemente el que bajen la hebilla. Aquí ya me he metido un poco yo, me he adelantado a la siguiente pregunta que te quería comentar, que es que ¿cuáles son esos los errores más frecuentes que tú ves a la hora del ajuste de las cabezadas? Pues este es uno sin duda. O sea, este es top. Además hay incluso marcas que publicitan sus cabezadas con las hebillas ahí. Entonces ya es fantástico. Otro es el ajuste de la muserola. La muserola al final, bueno, en cabezadas que van con embocadura no deberías necesitar la muserola para tener una seguridad en el contacto y un contacto adecuado, pero eso es un poco otro tema. Si vas a usar muserola, el tema de los ajustes de los 2 dedos, los 2 dedos van así. No es así. Si es así, que te entre hasta mitad de la mano. El tema de los 2 dedos así, no apretada, menos que esto. Que muchas veces, bueno, a mí también me enseñaron que la muserola se apretaba como la cincha hasta que le hicieras 4 estómagos al caballo, pues la muserola hasta que le partieran la nariz. Es que es para que no abra la boca, Inés. Claro, para que no pase la lengua por encima de la embocadura. Es que entonces igual hay problemas con la embocadura. Entonces ya estos son cositas que yo sé que hay veces que cuesta y que si de repente pierdes el contacto súper estable que tenías porque has cambiado 2 puntos de la muserola, tienes ganas a lo mejor de volver a apretarla, pero es que el problema no está siendo la muserola. Entonces esto hay veces que invita a la reflexión un poco. Luego las muserolas hay veces que se colocan muy altas o muy bajas. El tema de que estén muy bajas es muy fácil de corregir también porque es que vas a palpar dónde acaba el hueso y ponerlo más abajo supone que el caballo no puede respirar todo lo que debería. Que menos que puedan respirarnos y encima vamos a pedirles un rendimiento deportivo que puedan oxigenarse todo lo que necesiten. Y luego otro error súper frecuente es el tema de las frontaleras, ya he adelantado el tema de que sean rectas y luego que muchas veces son demasiado cortas. Al ser demasiado cortas, da igual lo anatómica y lo perfecto que sea el ajuste de tu testera, si es demasiado corta te la va a empujar contra las orejas igual y te va a hacer demasiada presión sobre la nuca y sobre la oreja y demás. Y potencialmente te va a acercar más todavía las hebillas a la ATM y a esta zona conflictiva. Entonces, es relativamente fácil de corregir también, porque al final es coger la medida y muchas frontaleras se venden sueltas. Aunque sea porque tienen brillitos de coloritos, pero es que se venden sueltas. Entonces, si tienes la duda de si está siendo demasiado pequeña, siempre puedes quitársela, poner la cabezada sin la frontalera,
medir a qué distancia necesitas y ese es el largo. Luego lo dicho, que sea en U en V, que esté un poquito inclinadita. El reparto de presión sobre la musculatura. Y luego no suele pasar, pero bueno, hay veces que son demasiado anchas, es raro. Y no todas las cabezadas tampoco necesitan frontalera. Si tú puedes probar, si realmente tú necesitas una frontalera. Yo, por regla general, lo que no necesitas, no lo uses. Si no necesitas muserola, no necesitas frontalera, no lo uses. Exacto. Sobre todo la muserola, si montas con embocadura, planteate si tu contacto depende de la muserola o si realmente la puedes quitar y darle ese extra contacto. Efectivamente. Mira, he visto que han hecho anteriormente una pregunta y ahora han hecho otras que ambas me parecen interesantes de contestar. Una, veo que, bueno, yo creo que vamos a explicar un poco el objetivo que tiene pues esa parte de la cabezada, no tanto el decir de si la gente lo debe de llevar o no, ¿no? Una de las preguntas que nos han hecho es, cuando estábamos hablando en cuanto al tema de limitar el movimiento, nos han preguntado que entonces si es necesario o no el usar un cierrabocas. Yo creo que aquí lo importante es, y si no ahora también me corriges tú, Inés, aquí lo importante es que sepamos la función que tiene cada parte, ¿no?, del equipo que nosotros estamos usando en el caballo, y si lo usamos, el cómo colocarlo correctamente. Porque aquí lo hilo un poco con lo que estábamos comentando. Yo creo que un error también muy frecuente es que al apretar el cierrabocas, la muserola se nos desajusta totalmente, porque tiende a irse muy hacia abajo y a lo mejor tú estabas respetando el hueco, ¿no?, de los dos dedos, y al poner el cierrabocas lo pierdes totalmente, ¿no? Entonces, si quieres, continúa tú en el sentido de qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de nosotros ajustar el cierrabocas. A ver, lo primero es saber un poco la función. Para mí, el nombre está muy mal puesto. Cierrabocas invita mucho a apriétalo hasta que no puedas más y que cierre el pico. Y sé, por experiencia propia, que muchísima gente lo usa con este objetivo. El caballo está teniendo molestias con la embocadura, entonces abre la boca, y entonces el contacto se me hace muy inestable, entonces le pongo un cierrabocas y se me arregla. Ya, pero es que estás poniendo un parche. Si el problema del contacto viene de que el caballo está abriendo la boca porque está incómodo con la embocadura, hay que ver qué pasa con esa embocadura. No digo que todo el mundo tenga que irles, ni muchísimo menos. Pero las embocaduras se ajustan muy mal también. Entonces, hay que ver si esa embocadura está ajustada y si el contacto luego es coherente, y eso ya es tema de puramente equitacional, digamos, que ya depende del jinete. Entonces, el tema del cierrabocas, primero, si realmente hace falta o el problema está viniendo de otro lado, y segundo, que el nombre, la función realmente del cierrabocas no es necesariamente cerrar la boca al caballo, sino más bien estabilizar la embocadura. Si luego, cuando el contacto, por el motivo que sea, tiene que ser un poquito más inestable, si de repente va a moverse demasiado la embocadura, y entonces va a tener repercusiones negativas. Si tenemos que añadir ese extra de estabilidad a la posición concreta de la embocadura, entonces podemos añadir un cierrabocas. Ahora, sabiendo que el cierrabocas no es para cerrar la boca al caballo, sino para estabilizar la embocadura, donde por el motivo que sea necesitemos que esté y no se mantiene sola, entonces tampoco necesitamos una presión de parte de la nariz del caballo, que, lo he dicho, también le han enseñado muchas veces esa tirada hasta que no se puede más. Entonces, ese es un poco el tema, saber si estamos poniendo cierrabocas porque estamos teniendo un problema de contacto, vale, ese problema de contacto de dónde viene, y si no es por un problema de contacto y es por un tema de, mira, es que en ciertos momentos si suelto se me desajusta todo esto, si es por tema de estabilidad, ok, ponlo, pero entonces no tienes que tirar a la muerte, Claro. con que se mantenga la bocadura donde toca, no necesitas más. Sí, efectivamente, y un poco también dentro de las estructuras que antes tú las has adelantado con el tema de la muserola y más en el tema del cierrabocas, el cierrabocas es que está encima directamente de los hollares, entonces ahí afectamos directamente a la respiración del caballo. Digo, tanto la muserola y el cierrabocas pone un límite a lo mejor a un movimiento excesivo, que efectivamente hay que averiguar el por qué está teniendo ese movimiento excesivo, ¿verdad? Pero efectivamente no nos puede depender el control de un caballo de una muserola o un cierrabocas, ¿no? Está claro que ahí hay mucho más que estudiar. Otra pregunta que también me ha parecido muy interesante, porque yo he sido la primera que también me lo he planteado, es que si en las cabezadas que tiene, en las muserolas que vas con Hackamore,
también hay que seguir respetando la regla de los 2 dedos. Incluso aquí también lo ampliaría a las cabezadas Beatles. En las cabezadas Beatles debemos de respetar también ese hueco, ese espacio de 2 dedos. Sí. Aquí yo también coincido en que hay que meter todas las builds porque el 99% de los diseños se hacen con la acción del contacto sobre la muserola o sobre alguna parte de la muserola. De una forma o de otra ya depende mucho, pero la muserola es parte central, digamos, del beadless. Sigues teniendo que respetarlo porque la función de la ATM y de la nuca sigue siendo la misma, vayas con o sin embocadura. Entonces, eso lo sigues teniendo que respetar. Ahora, es que si dejo los 2 dedos se me hace inestable la cabezada o se me hace demasiado inestable el contacto. Vale, vamos a ver si el problema no es la muserola, es que igual el problema está más arriba en la cabezada. Entonces, por sistema, hay veces que aquí hay un poco que juntar un poco piezas del puzzle, que es cómo es el caballo, cómo es el jinete, qué quieren hacer juntos y qué cabezada están usando. Y dentro de la cabezada, qué sistema tiene y qué diseño tiene. Hay veces que es que yo monto con un Sidepool o con un Hackamore, vale, pero es que a lo mejor este diseño de esta marca te lo va a hacer inestable con el contacto que tú llevas haciendo tus actividades con tu caballo y este otro diseño que es del mismo sistema, que también es Sidepool, Hackamore o lo que sea, porque el diseño es diferente, ya te soluciona el problema. Y a lo mejor cambia que el montante es un poco más ancho, o que la testera es diferente, o que la frontalera, en este caso, tú no la estabas usando porque querías liberar tanto que se te hacía un poquito más inestable y te da ese puntito de estabilidad que justo te hacía falta. En cualquier caso, siempre hay que respetar esto. Fundamental. Luego ya a ver si te está dando problemas, vale, vamos a ver dónde. Seguramente es que ni siquiera sea ahí. Sí, efectivamente, sí, porque al final yo creo que es aquí un poco entender el por qué se está dejando ese espacio de los 2 dedos, ¿no? Para que así se entienda que eso se tiene que aplicar tanto en cabezadas con embocadura o sin embocadura, que básicamente es para respetar unas estructuras anatómicas. En mi caso, yo si no, digo, tampoco me quiero enrollar con ese tema porque es verdad que, por ejemplo, en mi perfil sí que hay un vídeo exclusivo sobre la regla de los 2 dedos y qué estructuras son las que están afectando. Y sé que, por ejemplo, en tu caso, acabas de publicar también un post sobre el tema de la muserola, entonces ahí es verdad que veo que se puede indagar bastante más, pero eso un poco en resumen es porque ese espacio se está dejando para respetar unas estructuras anatómicas que se ha visto que si ese espacio es menor, se produce una presión que es perjudicial en esas estructuras. Otra pregunta, Inés, que también me parece interesante comentar, porque entiendo que mucha gente que también ahora se lo esté planteando, es cómo saber si yo necesito una muserola o no. Porque eso, hay muchas personas que ahora se están planteando pues ahí va, pues un poco lo que yo creo que primero se parte con el cierrabocas, que primero es como el primer clic mental de, anda, pues yo creía que cuando yo compro una cabezada va con el cierrabocas y entonces es que lo tengo que usar sí o sí, ¿no? Y ahora yo creo que el segundo clic es, ahí va, pues la muserola, ¿yo realmente la necesito o no? ¿Qué aconsejarías un poco para eso, para que sepan identificar si deben de usar una muserola o no? A ver, aquí para mí un poco lo primero es que tampoco hay que descartarlo, o sea, no es todo o nada, ¿vale? Y esto lo digo tanto para las embocaduras versus beadless como para con o sin muserola, ¿vale? Puedes usar embocaduras unos días y beadless otros y el caballo va a estar igual de sano si el entrenamiento es el adecuado y si el caballo se mueve y se trabaja como toca. Entonces, esta es un poco para mí la base. Si el trabajo es adecuado, deberías poder emplear diferentes herramientas. Deberías poder trabajar pues con filetes un poquito diferentes para trabajar según qué detalles del contacto o con cabezadas beadless un poquito diferentes para trabajar según qué cosas o con collar o con... En fin, la variedad de la herramienta a mí me gusta mucho porque me parece que también va a aportar variedad al entrenamiento que siempre va a ser positivo. Entonces, para mí la base, vayas a usar lo que vayas a usar, es un entrenamiento adecuado. Ahora, necesito o no muserola. Si el contacto, entiendo que aquí estamos hablando de cabezadas con embocadura. Intuimos que sí. Las vídeos de la mayoría la vas a necesitar. Si el contacto es suficientemente estable sin la muserola, el quitarla probablemente te vaya a dar, por un lado, al caballo la libertad de hacer según qué movimientos que le van a ayudar a relajar todo el cuerpo. Y segundo, a ti te va a dar muchas indicaciones de fallar
detallitos en el entrenamiento, un poco lagunas, que indicaciones de cositas que podéis ir a trabajar. Entonces, bueno, lo dicho, puedes probar a quitarla, ver qué pasa, trabajas un poquito y ves dónde hay diferencias, cuando vas con o cuando vas sin. Yo soy muy de, lo dicho, si no lo necesitas, quítalo. Y me gusta poder trabajar con y sin. O sea, yo cuando veo gente que sistemáticamente trabaja solo con, es que trabajo con este filete olivas, que es el único que le va bien a mi caballo, y esta museola es la única que tal. ¿Por qué? Es porque estás cubriendo con el equipo una tarde del entrenamiento. Si la piedra angular de que tu caballo funcione es una muserola o es un sistema Bidles o una embocadura concreta, tu entrenamiento está fallando por algún sitio. Entonces, la pregunta me sabe un poco mal porque aquí vamos un poco rápido, entonces la respuesta se me queda un poco ambigua. Tranquila, ya te digo, es verdad que en este espacio es para dar pincelada, porque como nos pongamos a profundizar, pues no terminamos nunca. Entonces, ¿cómo saber si la necesitas o no? Primer paso, quítala y Sí. a ver qué pasa. Yo creo que efectivamente, yo creo que lo podemos resumir en prueba. Yo pienso eso, la muserola es algo que tú puedes quitar y que puedes poner. Y yo creo que también eso es un experimento interesante un poco para lo que tú comentas, para ver si dependes de una herramienta para que todo lo demás funcione o no. Por supuesto, siempre cuando vayáis a probar cosas nuevas, hacerlo en un ambiente controlado, no digáis, ay, pues hoy vamos a pasear por el campo y la voy a probar y mira, viene un camión de frente. Pues a lo mejor ese no es el día. Pero es verdad que la muserola es algo que la podemos quitar muy fácilmente, podemos probar esas sensaciones y yo creo que también eso nos puede servir incluso para eso, para identificar de, oye, pues si la muserola mi caballo está abriendo mucho la boca, uy, pues a lo mejor tengo que investigar por ahí. O a lo mejor un caballo que agita mucho la cabeza, le quitas la muserola y de repente ya para de agitarla. No, yo veo que en esto siempre es, yo les invito a prueba y a ver un poco qué sensaciones tienes, ¿verdad? Igual con el Perfecto, Bidles. Hay exacto. gente que no quiero pasar Bidles tal, pero me da un poco de prueba. Sí. Es que llega un punto en el que siempre tiene que haber un primer día de lo pongo, lo quito, lo cambio y pruebo. Así Efectivamente. que Aquí es verdad que no me quiero meter tampoco mucho porque no, porque eso sé que es un tema muy extenso, que con el tema, por ejemplo, de probar el beadless, que también ahí considero que si a lo mejor has estado toda la vida con una embocadura que ejerce una presión fuerte, pues no digas, ah, le voy a poner un collar y voy a probar con el collar a ver qué tal me va. Sé que no lo dices por ahí, pero bueno, yo digo, yo por si acaso estas cosas las quiero dejar dichas porque está claro que a todo el mundo le invitamos a probar, pero también hay que probar con cabeza y, por supuesto, siempre si podéis asesoraros, pues eso, de un profesional que os pueda ayudar de, oye, es la primera vez que voy a montar Bitles, ¿qué me aconsejas? Y a partir de ahí, pues ir un poco rodando un poco por dónde va, pues eso sí que me parece interesante. Inés, ya te comenté que el tiempo aquí se pasa volando y así, ya así ha sido. Además, siempre eso, que es una conversación así entre compañeras que sale tan fluida como ha salido en todos los directos, pues es que pestañas y ya se ha pasado el tiempo. Pero es verdad que este tema, como es algo yo creo que comentamos aún tan poquito, no sé si hay algo que no hayamos comentado y que sí que te gustaría comentar acerca sobre el ajuste de las cabezadas. ay, a ver, es que me gustaría hablar de lo importante de formarse y de informarse antes de tomar No, según qué decisiones, no, está que muy bien dicho. me parece siempre un buen paso, pero soy muy consciente de que la información y la formación de calidad al respecto es útil, más en español, por supuesto. Sí. Entonces, dentro de las posibilidades de cada uno, formarse, informarse, investigar y preguntarse las cosas. Si no tienes un libro donde ir a recurrir, pues bueno, pues sacan una, pues eso, te ponen anatómico, planteate a qué estructura le está sirviendo que esta curva me la pongan más así o menos. Eh, y a lo mejor pues puedes empezar a estudiar por anatomía, que ahí sí que hay información a patadas y empieza por ahí. Entonces, para mí un poco el consejo siempre va a ser formarse, informarse y ser un poco friki de los Del temas que... tema. Sí, o por lo menos ahí veo de si vas a preguntar a lo mejor al distribuidor donde lo vas a comprar o a la tienda, que te puedan dar eso, o una respuesta un poco en lo que tú
te sientas de, vale, sé un poco de lo que están hablando el tema, ¿no? Ah, no, se ajusta perfectamente a todos los caballos. Pues ahí hay algo que te tiene que chirriar, ¿no? Porque aquí hay algo raro. Pues Inés, antes de terminar, me gustaría que comentaras que la gente que quisiera contactar contigo de cómo te pueden encontrar. Pues me pueden encontrar o por este perfil, blooming_calante, o también nos pueden contactar por el Instagram del proyecto en Rususecus, que sé que el nombre es complicadillo, pero bueno. Pero bueno, ya he dicho que el mío tampoco es fácil, No así pasa que nada. tampoco me voy a poner yo tiquismiquis. Y nos pueden Perfecto. contactar o por la página web o por el Instagram directamente, o a mí directamente por este perfil. Perfecto, pues eso, ya te comento que me parecía eso un perfil súper interesante traer, porque el tema de las cabezadas lo hablamos poquísimo. Y por supuesto eso, que si alguien tiene dudas, que no tenga ningún problema en contactarte, que eso, que tú como yo somos bastante frikis del tema, y si hay un reto interesante que nos pongan aquí, pues siempre nos va a llamar la atención, porque al final siempre acabamos aprendiendo y eso también nos ayuda a nosotros ser mejores profesionales y ayudar mejor en el asesoramiento. Antes de terminar, yo por supuesto no soy ninguna experta del tema del material, pero sí es verdad que el auricular que me gusta bastante, y sí que estoy haciendo pues una formación online para los propietarios, en por lo menos en que conozcan estos conceptos básicos y, como bien indicas, de no leer anatómico y ya quedarnos tranquilos. Así que todos aquellos que quieran saber más pueden encontrar mi perfil, que el programa se llama Programa Compromiso Equino. Ahora sí, Inés, millones de gracias otra vez por estar aquí, por tratar este tema que en general no se suele hacer mucho caso, pero que es muy, muy importante. Yo te dije al principio que iba a aprender cosas y he aprendido cosas nuevas, así que la verdad que yo me voy súper satisfecha. Espero que hayas estado a gusto. Un placer. Este directo, por supuesto, quedará grabado para todas las personas que no hayan podido asistir desde el principio y quieran aprender un poquito más. Y ya está, Inés, solo puedo darte de nuevo las gracias. Y bueno, pues quién sabe si otra vez nos volveremos a encontrar por aquí. Presencial seguro, porque vamos, me quedo con ganas de más. O sea que eso no lo dudes. Pues muchísimas gracias a ti por invitarme. Ha A sido un ti, placer. un placer, que paséis muy buena tarde y ya hemos terminado los directos, que es que se nos han pasado volando, así que ojalá vaya todo bien y el año que viene volvamos otra vez. Un beso grande a todos. Chao. Adiós.